Amigos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en la ciudad de Lima con un gran investigador, periodista español, estudioso de todas las cosas que nos gustan, lo que son los auténticos enigmas de historia de arqueología. Y para la parte de mi canal, Giacomo Longato, Exploradores del Nuevo Milenio, tenemos acá al señor Josep Guijarro Triado, que es también un investigador, es escritor. Voy a dejar todos los datos de sus libros y de su canal de YouTube, Josep Guijarro Oficial. Lo tienen que ver porque tiene información importante. Y aquí estamos compartiendo con una par de tazas de té, ¿no es cierto? Estamos compartiendo con una par de tazas de té. Así que brindamos por tus telespectadores y por este encuentro tan fascinante. Por este encuentro también. Y lo que vamos a hacer es, él acaba de llegar de Cusco, ¿no? De la ciudad imperial de Cusco, la capital, como decían, de los incas, el ombligo del mundo. Josep, ¿qué te trae o qué te trajo al Perú? Bueno, en realidad tú sabes, yo hago un programa en la radio española con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó que se llama El Colegio Invisible, en honor a aquellos pioneros que, buscando en lo heterodoxo, pues encontraron el rechazo de la comunidad científica y entonces seguían compartiendo esas informaciones a un nivel más privado. Ese programa, que cosecha, gracias a Dios, muchísimos éxitos, ha hecho que un montón de personas, de oyentes, quisieran compartir con nosotros viajes y aventuras, y hemos venido al Perú no solamente a Cuzco, sino en un recorrido que abarca desde Ica, Nazca, Cuzco, Puno y termina en Machu Picchu, pues toda una serie de aventuras con charlas temáticas que nosotros les ofrecemos en la tarde-noche. Y la verdad es que hemos terminado con una sensación maravillosa que viene a refrendar ideas y experiencias que ya habíamos aglutinado en viajes anteriores y que, como siempre, la diosa Fortuna se encarga a veces de salpicar con alguno de sus guiños. Quiero ponerte en antecedentes porque resulta que ayer mismo estaba en Machu Picchu. Yo llevaba una sudadera que ponía I want live, es decir, que me lleven, ¿no? Y resulta que una señora ya mayor se detiene ante mí, sorprendida por la camiseta, y me dice: un amigo de mi papá trabajó en Roswell en 1947 y ayudó a recuperar los fragmentos de un platillo volante en Roswell. Puedes imaginarte que mis ojos se abrieron como platos y eso hizo que tuviéramos una interesante charla. Pero ese es el título de tu último libro. Bueno, mi último libro explora precisamente algo que tú haces muy bien en tu canal, que es hablar de los enigmas del pasado. Porque son muchos y en este país todavía son más. Porque esas construcciones arcanas, muy difíciles de datar y que la arqueología oficial ha atribuido al Imperio Inca, están llenos de enigmas, desde cómo erigieron, cómo trasladaron piedras que están alrededor de los 120, 130 toneladas, que se dice pronto, 130.000 kilos, y que están en Sacsayhuamán, que han sido desplazadas desde una cantera situada a 3 kilómetros de distancia, para una civilización que pretendidamente no conocía la rueda y que todavía hoy en los dibujos que en los libros académicos uno puede encontrar, ve cómo con unas palancas de madera están intentando levantar una piedra de 130 toneladas. Eso no se lo puede creer nadie. Ese tipo de incógnitas son las que plantean dos posibilidades: que exista una civilización anterior de la que hemos perdido memoria, pero que sin embargo nos legó toda una serie de leyendas y de conocimientos que han perdurado a lo largo de los siglos, dando un único mensaje común para todas las civilizaciones de la Tierra. O dos, que unos instructores bajados de las estrellas enseñaran a los seres humanos a sembrar, cosechar, que los animales obedezcan a sus órdenes y, en definitiva, moldear su entorno para convertirse en la raza, en la especie predominante en el planeta. Y ambas cosas son inquietantes. Una, porque del pasado no tenemos ninguna evidencia
en términos científicos convencionales que nos sostenga que hubo esa civilización anterior. Hay 3, 4, 5, 10, 20 OPARs, pero no son significativos ni acreditan 100% la existencia de esa civilización común, y por lo tanto parece más claro que una civilización venida de las estrellas, que es lo que nos dicen además esas leyendas ancestrales, vinieran, prometieran regresar, quién sabe con qué objetivo ni motivo final, pero que indiscutiblemente estamos cerca de tiempos de revelación. Bueno, muy bien dicho realmente, porque no podemos cerrar todas las puertas. Hay que tener mente abierta, hay que saber discernir obviamente, investigar, encontrar las evidencias, y pienso que la tendencia social es de organismos privados trabajando con arqueólogos u otros especialistas de mente abierta, utilizando tecnología de punta, tecnología disruptiva, que van a permitir encontrar más evidencias que van a seguir obviamente presionando la narrativa oficial. En ese sentido, de todos los lugares que he visitado en el Cusco, ¿con cuál te quedas, cuál te llamó más la atención, Joseph? Mira, para mí hay dos lugares que indiscutiblemente se llevan la palma de cualquier experiencia. Uno es el templo llamado de la Coricancha, el Templo del Sol, en el convento de Santo Domingo, en la iglesia de Santo Domingo. Me parece extraordinario la serie de construcciones y lo que no se ve. Lo que no se ve. Y lo que no se ve, es que me parece más interesante. Tú sabes además que uno de los descubridores de esos túneles fue un conocido arqueólogo, se llama Anselm Pi, que tuvo una experiencia ovni. Así es, sí. Mientras hacía el servicio militar en España. Lo cual para mí no deja de tener su punto poético, porque viene a redondear, ¿no?, esa idea o teoría de la que antes te hablaba. Te digo Coricancha sin duda alguna, pero a mí Sacsayhuamán me pareció explosivo. Y no solo Sacsayhuamán, sino también el cercano templo de Kemco, donde hay un subterráneo, una cueva en la que se han pulido las rocas de tal manera que a mí me recordaban poderosamente al Serapeum de Saqqara. ¿Te recuerdas Serapeum de Saqqara? Sí, Serapeum, amigos, donde están estos enormes sarcófagos donde supuestamente estuvieron los bueyes Apis, pero abrieron a dinamitazo un arqueólogo egiptólogo francés, y no encontró ni una pluma de colibrí. Continuamos. Exacto. Dicho sea de paso, también hemos entrevistado a Anselmo Pi Rambla, lo pueden ver en este canal. Continúa, Joseph. Bueno, pues te decía que me recordaba poderosamente el tipo de pulido al de los sarcófagos del Serapeum. Y algunos de esos cortes en la propia roca, con ángulos rectos, extraordinarios, que requieren de herramientas de precisión que, por supuesto, no estaban a la altura, insisto, de lo que la historiografía convencional nos dice. Otra cosa es que atribuyamos herramientas, ruedas, cuerdas, poleas, etcétera, a una civilización que ellos niegan que tuvieran todos esos conocimientos. Con lo cual, yo creo que es muy interesante poder pararse en estos sitios y estimular nuestra imaginación, porque qué duda alguna, cuando toda la cosmogonía andina nos está remitiendo a las estrellas, a Orión, a las Pléyades, a la zorra, a la serpiente, a la llama, por cierto, que en voz quechua significa chamán, y es curioso, porque a lo mejor estamos buscando en lo más material, cuando a lo mejor esos estados alterados de consciencia podían estar vehiculizando un plano material, pero en otro plano, vamos a llamarle dimensión distinta, podrían estar compartiendo algún tipo de conocimiento con nosotros. Eso no se puede negar, porque obviamente, de acuerdo a la cronología, la cultura chavín de Huántar, con la losa está grabada del Hampi Camayoco, el sumo sacerdote que está portando el cacto de San Pedro, Trichucheros Pachanoy, que bueno, están muy difundidos en toda actualmente la costa norte del Perú, pero ya estaban hasta en Nazca, estaban en Ica, y es altamente posible que haya sido también
procedido de ayahuasca del Amazonas, Huambos, el Cacto de San Pedro y otros estados alterados que encontraron unos sacerdotes andinos haciendo el pago a los apus de la montaña. Y Joseph, ahora vamos a hacer un cambio. ¿Cómo así te iniciaste en todo esto? ¿Qué pasó? ¿Siempre te gustó desde niño? ¿Hubo algún evento tuyo que se puede decir o no se puede decir, amigos? ¿Qué pasó con Joseph? Fue de una forma muy insidiosa y resulta que mi papá era un gran aficionado a la lectura y en casa recibíamos todas las semanas las selecciones Rears Digest que llevaban algunos artículos de fondo que hablaban del Triángulo de las Bermudas, de los agujeros negros, en fin, de misterios variados que a mí me estimulaban mucho la imaginación. Y resulta que yo vivía en un primer piso y en el tercero tenía una medium espiritista, Antonia se llamaba. Qué casualidad, ¿no? Y Antonia, cuando mi papá y mi mamá trabajaban, solían dejarnos al cuidado de esta mujer para que no hiciéramos travesuras. Y sucedió que al descubrir que era medium, ella me dio un primer libro que se llamó No es terrestre, de Peter Colosimo. Y eso fue magia para mis sentidos. Entonces me regaló también un libro que era Juan Salvador Gaviota, que por mi corta edad no entendía o no. A mí me llamó más la historia de la arqueología prohibida y a partir de ese momento yo recuerdo compré mi primer libro que se llamaba Los poderes ocultos de la mente. Mi papá, que era tremendamente racional, al averiguar lo que estaba sucediendo, quemó el libro, me prohibió. Y tú sabes qué ocurre cuando alguien te prohíbe algo, ¿no? Pues que a escondidas seguía alimentando esa pasión por el misterio. Y dime, tú has estado, me imagino, obviamente, en la cercanía de Egipto. Sí. ¿Y qué parte de Egipto te llama la atención? Hay varios lugares. Ahora podría decirte las pirámides. Es verdad, pero vamos a dejarlo obvio. Hay dos lugares que a mí me inquietan sobremanera. Uno es el Serapeum de Saqqara. Es una obra que descubrió Auguste Mariette. Auguste Mariette es el fundador del Museo Egipcio del Cairo, por tanto un arqueólogo muy reputado de la época, porque utilizaba, como tú muy bien has dicho, dinamita, ¿no? en sus catas arqueológicas. Él había encontrado unos textos que hablaban de un templo a Apis, el dios buey, y encuentra una serie de esfinges que le conducen a un templo situado 18 metros de profundidad, esculpido literalmente en la roca. Esos 18 metros conducen a una galería a la derecha y a otra galería hacia la izquierda, que hacen un ángulo de 90 grados en dos galerías. En esta no hay nada, pero en esta vas a encontrar una serie de hornacinas gigantescas en las que hay una serie de sarcófagos de granito que han tenido que ser descendidos 18 metros y maniobrados por un estrecho. Pesan toneladas. Exacto. La tapa pesa 2 toneladas y un sarcófago convencional puede estar alrededor de las 12-15 toneladas. Es decir, estamos hablando de... Y además, para más colmo, sin grúas, poleas. Es más, hubo una misión en tiempos modernos que trató de sacar uno de los sarcófagos que está atascado en uno de los pasillos, con más de 50 obreros tirando, y fueron incapaces de lograrlo. ¿Cómo pudieran hacer eso en el pasado? Es un misterio. Y fíjate, hay una curiosa leyenda que nos lleva al otro lugar favorito, que es el templo de Seti I en Abidos, el conocido como Osirión. En Osirión tiene construcciones ciclópeas que recuerdan aquí, al Perú. Así es. Es el mismo tipo de ensamblaje de las piedras con múltiples ángulos que supuestamente son un sistema antisísmico y que nos hablan de la misma leyenda. Estábamos hablando de Abidos. Sí, el templo de Seti I en Abidos nos correlaciona porque nos habla precisamente de esas piedras ensambladas con ángulos igual que las que vamos a encontrar en todas las obras pretendidamente incas y que para mí tienen un origen anterior, un origen, vamos a decir, megalítico, prehistórico. Y es muy curioso porque si tú visitas el templo hay
largo pasillo que se llama el Pasillo de los Ancestros, que da entrada precisamente a ese lugar ancestral de peregrinaje desde hace miles de años, que nos habla de hay una lista de faraones hasta la época de Seti I, y al otro lado una lista que no sabemos muy bien qué es. En esa primera lista encajan desde Narmer hasta Seti I milimétricamente con la cronología oficial. En la pared de enfrente se nos habla de reyes de Egipto 30.000 años antes de Narmer. 30.000 años antes de Narmer. Claro, se llaman los Ensuhor, los compañeros de Oro, unos seres que vinieron de las estrellas a instruir a los seres humanos. Y es muy curioso porque nos hablan de un mito fundacional que vamos a encontrar también a un lado y al otro del Atlántico. Nos hablan de una inundación que no un diluvio. Nos hablan de una familia que repobla la tierra. Nos hablan de un mito de creación. Nos hablan, en definitiva, de relaciones incluso con las estrellas, con la Vía Láctea, con una posición que nos marca un hito en el tiempo, que tiene sentido para las culturas prehispánicas y también las tiene para Oriente Medio y el Sáhara prehistórico. Por lo tanto, tuvo que existir un acontecimiento global que Graham Hancock establece que pudo ser este Younger Dryas, ¿no? ese evento cósmico, que para mí no es tanto una lluvia de meteoritos, sino un contacto con alguna inteligencia venida de las estrellas. O sea, en ese caso tampoco descartas que hubo ese evento de la última glaciación. No, claro, no. Es evidente que existe. Claro. Es más, es muy curioso porque yo tuve la oportunidad hace algunos años, en 2008 creo recordar que fue, en 2018, perdón, de visitar el desierto occidental, donde hay unas pinturas rupestres en las que vamos a ver, es un abrigo que recibe el nombre de la Cueva de los Nadadores y tiene unas figuras que parecen estar nadando. La arqueología oficial dice que eran nadadores porque ahí había lagos y había agua, pero los antropólogos dicen no, estos no son seres humanos, son espíritus que vuelan a las estrellas. Porque lo que vamos a encontrar al otro lado es una escena muy particular que está representada en algunas tribus prehispánicas. Vas a ver a un tipo agarrando una porra del pelo de su oponente que está de rodillas, vencido, y esa es la misma representación que vamos a encontrar casi 3.000 años más tarde en Narmer. Ese hombre en esa paleta de Narmer que está agarrando la cachiporra a un vencido, pero lo vamos a encontrar también en el Museo Larco, donde hay algunas imágenes que están representando a esos caciques tribales sucumbiendo a los vencidos. ¿Por qué esa fuerza icónica? ¿Qué es el mensaje cifrado que encierra esto? ¿Sabes que en el Museo Larco hay abgalus? ¿Por qué hay circuncidados en algunas de las imágenes? ¿No era este un rasgo distintivo de las tribus semitas de Oriente Medio? ¿Qué contactos pudo haber entre Oriente Medio y la América precolombina? Es un tema absolutamente fascinante. Es un tema riquísimo, fascinante. El Museo Larco se encuentra en el distrito de Pueblo Libre, se los recomiendo, tiene la mayor colección privada de cerámicos de la cultura moche, mochica de la costa norte, los grandes ceramistas del mundo precolombino. Realmente el tiempo realmente pasa volando. Acá Joseph tiene muchas cosas que hacer, ha tenido a bien compartir con nosotros. ¿Cuál es tu próximo proyecto, Joseph? Bueno, pues quiero regresar a Turquía. Hay cosas fascinantes que están sucediendo en Göbekli Tepe y Karahan Tepe, que están poniendo patas arriba a la historia oficial de la arqueología. Y a mí me encanta poner patas arriba a las cosas, de manera que tengo previsto volver a ese territorio en breve, y así como a otros proyectos que estamos ahora mismo gestando y que no quiero contar porque si no trae mala suerte. Amigos, tiene razón, siempre hay que cuidar la información porque cuesta trabajo investigar, cuesta presupuesto, pero lo importante es que se llega a compartir. Y hemos tenido una velada acá interesantísima, intensa,
o digamos en otra oportunidad quizás más tiempo, pero tenemos aquí a Joseph Guijarro Criado para todos ustedes y para esta parte de mi canal de YouTube que es Explorador del Nuevo Milenio, que hemos compartido aquí con Joseph Guijarro Criado. Toda la información sobre su trabajo, su canal de YouTube, sus libros, la van a encontrar en la descripción debajo del título de este video. Amigos, y siempre les digo, obtengan sus propias conclusiones. Aquí estamos para pensar, investigar y compartir. Gracias, Joseph. Un fuerte abrazo. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal. Ya sabes, estamos en contacto.